Tomando lo que mecanismos monetarios planteaba sobre los préstamos, cuando prestan, lo que sucede es un intercambio de pagarés por créditos, y las reservas permanecen intactas. Pero los nuevos depósitos constituyen nuevas adiciones a las reservas bancarias. Es decir, el dinero no sale de sus activos. El banco simplemente produce el dinero sin presentar nada propio, excepto por un pasivo gráfico y teórico. Al progresar el caso, el gerente bancario, el señor Morgan, tomó parte, y en las notas personales del juez, el demandante, el gerente, admitió que en colaboración con el Banco Central, la Fed, el dinero fue creado contablemente en los libros. El dinero apareció solo cuando lo crearon, y ninguna ley en Estados Unidos existe que justificase esto con un derecho legal. Tiene que existir una consideración lícita que sea presentada para soportar el dinero. El juez encontró que no hay consideración lícita y lo admitió. También añadió que solo Dios puede crear algo valioso de la nada. Y con estas revelaciones, la Corte rechazó la expropiación y Daly conservó su casa. Las implicaciones del fallo son inmensas. Cada vez que se presta dinero bancario, sea una hipoteca o al usar tarjeta de crédito, el dinero recibido no es solo un montaje. Es una forma de consideración ilegal y, en consecuencia, rompe el trato pactado, ya que el banco nunca tuvo el dinero activo. Desafortunadamente, tales fallos son ocultados e ignorados, y el juego perpetuo de endeudamiento y expropiación prosigue. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? Durante la Guerra Civil Norteamericana, el presidente Lincoln eludió los préstamos de alto interés ofrecidos por bancos europeos y decidió hacer lo que los próceres harían: crear una moneda libre de deudas e independiente para el país. Esta moneda era el greenback. Al poco tiempo de tomada la medida, un documento interno circuló entre los bancos británicos y norteamericanos. La esclavitud no es más que la propiedad del trabajo y conlleva consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que el plan europeo es que el capital controle el trabajo, al controlar los salarios. Esto puede hacerse al controlar el dinero. No será efectivo permitir el greenback, ya que no lo podemos controlar. La política de fraccionar las reservas, perpetuada por la Fed, que se ha expandido en la práctica totalidad de los bancos en el mundo, es un sistema de esclavitud moderna. Considerémoslo. Todo efectivo representa una deuda. ¿Y qué hace la gente endeudada? Ellos se emplean para pagarla. Pero si el dinero se crea desde préstamos, ¿cómo puede la sociedad liberarse de deudas? No puede en este sistema. Y ese es el objetivo. Y es el miedo a perder las posesiones en conjunto con la lucha por subsistir en el sistema de deuda e inflación perpetuas, sumado a la estipulada escasez de dinero, creada por los intereses impagables, lo que mantiene al sistema esclavizante. Progresamos en una rueda de hámster, en efecto, apoderando a un imperio que realmente solo beneficia a las élites, en la punta de la pirámide social. Al fin de cuentas, ¿para quién trabajamos? Los bancos. El dinero se crea en un banco e invariablemente retorna a un banco. Ellos son los reales amos, con las corporaciones y los gobiernos que los apoyan. La esclavitud física requiere que los esclavos sean albergados y alimentados. La esclavitud monetaria logra que la gente tenga que trabajar por albergue y comida. Es uno de los grandes timos de la manipulación social que se haya creado, y en esencia es una guerra invisible contra la población. La deuda es el arma usada para conquistar y esclavizar sociedades, y el interés es su principal munición. Y mientras la mayoría es completamente ignorante de esta realidad, los bancos en coalición con gobiernos y corporaciones continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica al crear nuevas bases como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Incluso inventaron un nuevo tipo de soldado con el nacimiento del sicario económico.
Hay dos maneras de conquistar y esclavizar una nación: la guerra y la deuda. Nosotros, los sicarios económicos, somos los autores materiales de este imperio mundial y trabajamos con muchos métodos diferentes. Testimonio de John Perkins, antiguo sicario económico. Pero el más común es identificar un país con recursos naturales como el petróleo y luego concretar un inmenso préstamo con el Banco Mundial u otra organización hermana. Pero el dinero nunca va. De hecho, al país va para los proyectos de infraestructuras que las corporaciones necesitan en esos países. Plantas eléctricas, parques industriales, cosas que solo benefician a las élites del país, además de nuestras corporaciones, pero que realmente no ayudan a la mayoría. Pero esa gente, el pueblo, queda endeudado, con una inmensa carga que no pueden pagar. Y eso hace parte del plan. Entonces nosotros vamos y les decimos: ustedes nos deben mucho y no pueden pagar. Entonces vendan su petróleo depreciado a las compañías petroleras, permitan la construcción de una base militar en el país o envíen tropas en apoyo en algún lugar del mundo, por ejemplo Irak, o voten de acuerdo a nosotros en la ONU, o privaticen su compañía eléctrica nacional, o vendan sus empresas de servicios públicos a corporaciones norteamericanas u otras corporaciones multinacionales. Es una invasión viral la manera típica en que el Banco Mundial y el FMI trabajan al endeudar a un país de una manera en que no puedan pagar, y usualmente se refinancia la deuda incrementando el interés. En este intercambio de intereses privados se condicionan los certificados de buen gobierno a la venta devaluada de los recursos naturales, la privatización de los servicios sociales, los sistemas de servicios públicos y educativos, penales, de seguros, a compañías extranjeras. Entonces es un plan doble, triple o cuádruple. Irán, 1953. El prospecto de un sicario económico se perfiló al comienzo de los 50, cuando el presidente democráticamente electo Mossadegh, elegido en Irán, considerado como la esperanza democrática en el Medio Oriente y siendo portada del Hombre del Año en Time. Pero una de las cosas que implementó fue la idea de que las empresas extranjeras deberían pagarle al pueblo iraní más por el petróleo que estaban extrayendo de Irán y beneficiándose así el pueblo iraní de su propio petróleo. No recibimos esto con agrado, por supuesto, pero temíamos hacer lo que normalmente se haría, enviar al ejército. Y en cambio, enviamos a un agente de la CIA, Kermit Roswell, familiar de Teddy Roswell. Kermit fue enviado con varios millones de dólares. Fue muy efectivo y en poco tiempo logró que Mossadegh fuera derrocado. Y compró al Shah de Irán para reemplazarlo, que siempre aceptaba los pactos. Y fue extremadamente eficaz. Revuelta en Irán. Las bombas inundan Irán. El presidente Mossadegh se ha rendido y su régimen de dictadura virtual ha terminado. Imágenes del Shah desfilan por las calles mientras los sentimientos políticos cambian. El Shah es bienvenido a su patria. En los Estados Unidos, en Washington, pensaron: ¡wow! Fue fácil y barato. Este evento estableció una nueva manera de manipular países y crear imperio. El único problema es que Kermit Roswell era un agente oficial de la CIA, y si hubiese sido atrapado, las consecuencias serían muy serias. Entonces, rápidamente se decidió que habrían asesores privados para canalizar el dinero del Banco Mundial o del FMI, entre otras agencias. Emplear a gente como yo, quienes trabajaban para compañías privadas, de manera que si éramos atrapados no habrían implicaciones políticas. Guatemala, 1954. Cuando Arbenz se convirtió en presidente de Guatemala, el país estaba bajo el control de la United Fruit Company y las grandes multinacionales. Arbenz se presentó como candidato con el lema de "hay que devolver tierra al pueblo".